Bueno, decíamos más temprano, el presidente Javier Milei ya está rumbo a Estados Unidos y dejó una bombita de paso acá en el país, porque justo antes de irse dejó un decreto que convirtió al Banco Nación en sociedad anónima y todos los otros escándalos que venían estallando. Por un lado, lo que surgió luego de su promoción de la moneda Libra y también lo que se fue conociendo alrededor de eso, el pedido de dinero para reunirse con el presidente y por otro lado, la designación del hijo que pende de un hilo y que dicen desde fuentes oficiales que esto podría llegar a convertirse en designación de jueces para la Corte Suprema mediante decretos, si es que mañana en el Senado no obtiene aprobación el dictamen de comisión que ya avaló al hijo, pero que necesita votos que todavía no hay en la Cámara Alta de la Nación. Sobre estos temas vamos a conversar con el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez. Buen día, Andrés, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias por este tiempo y por conversar con nosotros. Está circulando la versión de que el presidente podría pedir asistencia legal a su ministro de Justicia, Cunio Libarona. ¿Cómo vas viendo la situación de Milei en cuanto a la situación jurídica que se abrió luego de la promoción de Libra? Me parece que hay que aclarar que el ministro de Justicia, en su carácter, tiene incompatibilidad ética, funcional y profesional para ejercer la profesión en juicios contra el Estado Nacional o en defensas técnicas respecto de funcionarios y menos del presidente. Está inhabilitado legal y profesionalmente para ejercer ningún tipo de defensa técnica del presidente en las distintas causas penales acumuladas que se le han iniciado. Si así sucediese, estaríamos frente a la comisión de otro delito y daría lugar a otra causa, tanto para el ministro de Justicia como para el presidente de la Nación. Andrés, ¿esa incompatibilidad alcanza a su estudio? Porque también otros integrantes de su estudio jurídico podrían estar trabajando en lo que se conoció en la entrevista, de hecho en el recorte que no se difundió primero, pero que luego sí conocimos que respondía Milei, que iba a estar encargándose de la estrategia Cunio Libarona o su estudio. ¿Eso puede llegar a también presentar algún tipo de incompatibilidad? Y si hay una incompatibilidad, que el estudio del ministro de Justicia se encargue de los asuntos del presidente de la Nación. Esto es una incompatibilidad desde la perspectiva también del ejercicio de la abogacía. A su vez, si el ministro se iba a encargar, no técnicamente, sino de otra manera, de solucionarle el problema judicial al presidente Milei, estamos también ante un escenario de otro tipo de delitos. Si la solución no iba a ser una defensa técnica, iba a ser una solución de lobby, también estamos ante una situación compleja. Una de las principales razones o argumentos que presentó el presidente fue que él desconoce cuestiones de criptomoneda y que por eso él promovió como cualquier otro emprendimiento esa iniciativa de la criptomoneda Libra. ¿Es válido en este contexto el uso, por un lado, personal que él dice hizo de las redes y por otro, que desconocía la posibilidad de una estafa? En primer lugar, el presidente ejerce su cargo 24/7 durante todo el mandato. En segundo lugar, el posteo lo hizo en una cuenta de Twitter validada con un tilde gris, que es el que su amigo íntimo Elon Musk le da a presidentes, estados y organizaciones reconocidas. Y en tercer lugar, el presidente tiene toda una carrera previa que acredita que conoce el mundo cripto. Fue profesor en una escuela de traders de su amigo Novelli. Fue influencer, divulgador de proyectos de criptomoneda parecidos a estos que terminaron muy mal. Se reunió con los que desarrollaron la moneda peso libra en varias ocasiones antes de su lanzamiento. Y tuvo un posteo súper coordinado con el lanzamiento de esta moneda. Me parece que el presidente puede decir lo que quiera, pero sus antecedentes demuestran lo contrario. Un argumento que circuló en su entorno era la figura del horario limitado del presidente. Vos, por lo que describías recién, ¿esa figura no aplicaría entonces para un cargo como el de Milei? Pero en ningún cargo público esa figura aplica. Un legislador es legislador 24 horas, un juez es juez 24 horas, y el presidente 24 horas por todo su mandato. Si él tuviese un horario de ejercicio y un horario de hombre común, en el horario de hombre común no se le aplicaría la ley de fueros, que impide que se lo arreste bajo cualquier circunstancia, a menos que sea destituido por juicio político. O sea que si él, durante el periodo de hombre común, cometiese algún delito y diese lugar a un arresto, podría ser arrestado, porque no se le aplicaría la ley de fuero, porque dejó de ser presidente y es hombre común.
Me parece que es un argumento absurdo y es ridículo, desde cualquier punto de vista que uno lo vea. Andrés, una de las situaciones que se avecinan, en particular que tiene previsto mañana que se trate en el Senado, es la designación de Lijo, que ya tiene dictamen de la Comisión de Acuerdos, pero que al parecer no tiene votos suficientes en el Senado. Lo que se estuvo diciendo es que podría llegar a haber designación de jueces para la Corte Suprema de Justicia mediante decretos. ¿Esto cómo lo revisa o cómo lo mira la Constitución en nuestro país y qué antecedentes hay? La Constitución permite la designación de jueces por decreto cuando el Congreso está en receso y la vacante ya se ha producido durante el receso. Y la designación dura durante todo el periodo de sesiones de ese año, y si no tiene una ratificación por parte del Senado, entonces la designación cae. En ese periodo también el Senado puede rechazar la designación en comisión. Ahora, este es un mecanismo para ser aplicado excepcionalmente, porque el mecanismo regular que prevé la Constitución es aquel que hace que el presidente proponga a un candidato o candidata, después de toda una compulsa o convocatoria o consulta a la sociedad, y el Senado le otorgue el acuerdo con los 2/3 de los miembros presentes. Ese es el mecanismo regular. El otro está pensado para si la Corte por algún motivo se queda sin miembros, o se queda con un solo miembro, o se queda quizás con 2 miembros. Entonces hace falta designar transitoriamente a otros miembros para que funcione. No estamos en esa situación. Hoy la Corte tiene mayoría, hoy la Corte se puede integrar con jueces, y lo peor de todo es que tanto García Mansilla como Lijo desarrollaron hasta acá todo el proceso ordinario, con lo cual sería también una cuestión absurda y escandalosa que quien se sometió a todo el proceso ordinario, como no consigue los votos que exige la Constitución, sea designado por el proceso excepcional. Como serían 2 jueces de facto. Hoy la designación de jueces de la Corte Suprema de Justicia en comisión implicaría tener 2 jueces de facto en la Corte Suprema de Justicia, y pulverizaría la legitimidad de esa Corte Suprema de Justicia totalmente. Andrés, nosotros pensábamos también, mientras duraba o dure esa designación por decreto y después supongamos que caiga, digo, no sé, se me ocurre mes de agosto o septiembre de este año, todas las intervenciones y las firmas en las sentencias que pudieran haber tenido estos jueces, puntualmente Lijo o Mansilla, ¿en dónde quedaría eso? Bueno, hay 2 posibilidades: que sea todo nulo, o que, como ha dicho la Corte muchas veces cuando resolvió la cuestión de los jueces subrogantes mal designados, en aras de la seguridad jurídica, lo que se hizo, y ahora se continúa con un proceso regular, que fue lo que resolvió en su momento en aquellos casos de Rosadas y Uriarte, en aquellos casos en donde tuvo que evaluar si el mecanismo de designación de jueces subrogantes era constitucional o no era constitucionalmente válido. Andrés, te agradecemos enormemente la gentileza de los análisis y los conceptos que nos compartiste. Muy amable. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Andrés Gil Domínguez es abogado constitucionalista, hablando a modo de análisis y referencias de los 3 temas que nos parecían más relevantes en este transcurso de la semana. Por un lado, los argumentos del entorno y la defensa de la figura de Javier Milei